Bienvenidos al curso de Judeofobia. Vamos a comenzar hoy con nuestro primer encuentro. Y hace muy poco escucho que en la televisión holandesa se hace una parodia de la canción ganadora por Israel en el Eurovisión, en donde se muestra algo así como que la representante israelí tiene cierta vocación por el dinero, por las ganancias, además de que Israel es un país agresivo y todo lo habitualmente presente en la propaganda anti-israelí. Pero cuando el embajador de Israel en Holanda hizo saber su descontento por esta parodia, la respuesta fue: esto no tiene nada de antisemita, de judeofóbico. ¿Cómo demostramos que sí? No es tan fácil, es un poco compleja la idea. Ustedes saben que cuando Menachem Begin asumió su rol de primer ministro en Israel en 1977, una de las principales revistas en los Estados Unidos publicó Menachem Begin, y como Begin en inglés se podría pronunciar begin, empezar, para no confundir, puso entre paréntesis, se pronuncia como Fagin, y anota F-A-G-I-N. Fagin es el villano judío de la novela Oliver Twist de Charles Dickens. ¿Podemos aquí demostrar que hay un intento judeofóbico antisemita o no? Resulta un poco complejo. Muchas veces veo instituciones judías que reaccionan frente a alguien que dice se ha comportado como Hitler. Y la respuesta es: no banalicemos la Shoah, no traigamos a Hitler como una muestra de algo que es insignificante, etcétera, etcétera. ¿Es al lugar esta demanda? ¿Corresponde? El tema de la judeofobia muchas veces confunde a la gente, y mucho más que confundir, le hace pensar que estamos hablando de un tema obsoleto, superado. Y en buena medida tienen razón los que sostienen esto, porque después de todo los judíos casi no son discriminados en el mundo. En muy pocos lugares, muy pocas veces. Si hay algún club que no deja entrar a miembros judíos, seguramente la comunidad tiene clubes mejores, así que ni notan esa exclusión. Los judíos prosperan por doquier. Tienen libre ingreso a la política, a las ciencias, a las artes, a aquello que se propongan. Entonces, insistir con la judeofobia o el antisemitismo ¿no es un poco estar atado a un tema que ya merece no ocupar ningún lugar en el discurso? Bueno, a lo largo de nuestro curso voy a tratar de demostrar no solamente que el tema no es obsoleto, sino que permea a tal punto el discurso del odio que casi es el tema principal en ese discurso. Pero es muy sutil, entonces hay que verlo desde distintas ópticas. Que no ha quedado obsoleto, por otro lado, lo muestran las estadísticas. Hace unos pocos años se hizo una mega encuesta mundial que abarcó una representatividad de 1.000 millones de personas, no es poco. Y las conclusiones fueron que una cuarta parte de la población mundial alberga prejuicios en contra de los judíos. Es notable. Es una especie de disonancia cognitiva, porque esos mismos que albergan estos prejuicios son los que dirían en algún momento: ¡hey, otra vez con este tema, no está superado! Y lo dicen con honestidad. Empecemos desde el comienzo. Cuando mencionamos estos prejuicios antijudíos, debería haber alguna definición de qué son estos prejuicios, por qué generan estereotipos que muchas veces son hostiles, violentos. El pionero en la materia es Gordon Allport, que allá por mediados del siglo XX, entre muchas otras disquisiciones, llegó a una definición clásicamente aceptada de lo que son los prejuicios. Y dice Allport, se trata de antipatías basadas en generalizaciones defectuosas e inflexibles. Es decir, cuando uno hace una generalización sobre algo, no estás dispuesto a revisarla y es obvio que presenta serios defectos esta generalización. Cuando se traduce en antipatía, que es la mayor parte de las veces, estamos frente a un prejuicio, y en nuestro caso vamos a usar indistintamente los términos prejuicio y estereotipo, aun cuando semánticamente no son lo mismo.
Los judíos son un grupo más minoritario. Entonces perfectamente pueden ser objeto de este tipo de prejuicios. No solamente pueden, sino que Allport, en su investigación seminal, trae dos grupos que específicamente en los Estados Unidos eran objetos de estos estereotipos: los negros y los judíos. Y enumera las distintas fallas que se les atribuían a uno y otro grupo. Y en el caso de los judíos era estar demasiado encerrados en sí mismos, ser ciertamente egoístas, tener una motivación excesiva por el dinero y algunas otras más. Y hasta aquí parecería ser, un grupo más y una batería más de estereotipos. Pero ni siquiera Allport se dio cuenta de que entre los estereotipos atribuibles al judío había algunos que chirriaban, que podían perfectamente ser separados porque cualitativamente mostraban una especificidad que no ocurre en ningún otro grupo minoritario. Si uno dice que todos los judíos son narigones, que tienen las narices largas, o que todos los judíos son avaros, están más o menos en las mismas categorías de otros grupos, con la diferencia que está utilizando adjetivos que no utiliza en otros grupos. Pero es básicamente como decir que hay minorías que son esencialmente torpes: los noruegos en Suecia, los polacos en Estados Unidos, los irlandeses en Inglaterra, los, entre comillas, gallegos en Latinoamérica, los portugueses en Brasil. Son minorías a las que se les atribuye rápida e impensadamente este defecto de ser medio torpes. Y hasta aquí, insisto, si los judíos son avaros y los negros son irascibles, no hay gran diferencia cualitativa en el prejuicio. Pero ¿cuándo digo que sí debería despertar una alarma? Cuando del judío se dice, por ejemplo, que es deicida, que es parte de un grupo que ha matado al mismísimo Dios y que por lo tanto tiene ciertas características a las que podríamos llamar diabólicas. O cuando se dice del judío que domina el mundo o que tiene una conspiración para dominar el mundo. Aquí no estamos cayendo en un estereotipo normal, rutinario. Aquí hay un problema adicional que debe ser abordado con instrumentos distintos. Los judíos, en la medida en que sean considerados un grupo peligroso y poderoso, y estas dos características se dan constantemente en la judeofobia, un grupo peligroso y poderoso, no despiertan el mismo desprecio que podrían despertar otros grupos minoritarios objetos de prejuicios. Porque en los demás, insisto, el término es desprecio. Y cuando uno desprecia a alguien, lo que quiere es no tenerlo cerca, no tenerlo en la familia, tal vez no tenerlo de vecino. Pero lo que despierta el estereotipo judío de ser un grupo poderoso, secretamente poderoso y peligroso, no es desprecio. Es un miedo que se traduce inmediatamente en odio. Hay que defenderse contra un grupo que en cualquier momento no solamente va a dominarme, explotarme, expoliarme, sino que incluso puede llegar a matarme si yo no me defiendo frente a él. Entonces, tenemos aquí una especificidad de la judeofobia que ya adelanto y que vamos a analizar a medida que vayamos avanzando con el curso. Hay más o menos 13 millones, un poco más, de judíos en el mundo. Es cierto, parecen muchos más. Después de todo, es el 0,2% de la población mundial. Que parezcan muchos más es un tema que ha sido estudiado en muchas universidades. Lo conoce como la sobrepercepción del judío. Esta sobrepercepción no necesariamente conlleva judeofobia. Les voy a dar un caso conocido y es el de Mark Twain, que expresó muchas veces su admiración, su cariño por el pueblo judío. Y sin embargo, en 1899, este fundamental escritor del siglo XIX en los Estados Unidos lee en la Enciclopedia Británica la cantidad de judíos que hay en los Estados Unidos y le escribe al editor una humorada diciéndole: querido editor, he leído en tu enciclopedia que en los Estados Unidos hay 250.000 judíos. Me imagino
que este es un error tipográfico, porque yo tengo más amigos judíos que estos 250.000. Así que supongo que quisiste decir 25 millones. Lo que él dice de un modo humorístico, en realidad, es la sensación de mucha gente. Los judíos son muchos más. Cuando me toca preguntar en grupos de estudiantes en distintos países, ¿cuántos judíos creen ustedes que hay en vuestro país? Las respuestas son sorprendentes. Siempre es de 10 a 15 y a veces más veces la cantidad de judíos que hay. Pero insisto, esta sobrepercepción no significa en lo más mínimo que haya judeofobia. Pero es importante señalarla desde un comienzo, porque cuando hay judeofobia, la sobrepercepción obra como un agravante muy serio. Recuerden, el judío es poderoso y peligroso, y en la medida en que sea tanto más de lo que realmente son en el mundo, más peligrosos y más poderosos pueden ser. Decía que hay más o menos un poco más de 13 millones de judíos, la mitad de ellos más o menos residen en Israel. La otra mitad, el 95% de los judíos están en 14 países. En los Estados Unidos hay alrededor de 5 millones. Después Francia, Canadá, Inglaterra, son comunidades grandes en donde cada una de ellas tiene más o menos 250.000, 300.000 judíos. Y después podemos seguir con otras comunidades de tal vez 100.000. Lo fundamental que quiero destacar desde el punto de vista demográfico es que las comunidades judías, las más grandes, las más gigantescas que pueda haber en el mundo, nunca llegan a ser el 1% de la población del país en el que residen. Las únicas dos excepciones a esta regla son Israel, en donde son alrededor del 80%, y los Estados Unidos, en donde son alrededor del 2%. Pero todas las demás nunca llegan ni al 1%, así que la sobrepercepción es claramente visible. La judeofobia existe aún en personas que creen estar desprovistas de prejuicios. Aún en personas que dicen combatir contra los prejuicios. Aún en individuos que levantan la bandera de la tolerancia permanentemente y con mucha honestidad lo hacen. ¿Por qué? Es un tema que quizás abordaremos a lo largo de las clases, pero digamos rápidamente, las ideologías son controladas, las ideas que tenemos son más o menos organizables, pero los prejuicios son más instintivos y por lo tanto uno puede hacer que convivan con ideologías que se oponen a los prejuicios, lo que agrava aún la complejidad de la que hablaba antes. Los judíos, por lo tanto, como minoría pueden ser objeto de prejuicios y por lo que dije, estos prejuicios en el caso de los judíos son muy singulares y esta singularidad se da en que, por ejemplo, no haga falta que haya judíos para que exista judeofobia. Una característica que no se da en otros odios de grupo. Yo no puedo ser misógino si no hay mujeres. No puedo ser racista si en una sociedad todas las personas son de la misma raza. No puedo ser xenófobo si no hay extranjeros. Para ser judío no solamente no requiero de la presencia de los judíos para ser judeófobo, sino que casi ayuda. La ausencia de los judíos al judeófobo le permite fortalecer su estereotipo, porque después de todo, si se trata de un grupo peligroso y dominador, no hace falta que esté, puede dominar todo desde la distancia. Hay muchos ejemplos de esto que lo muestran claramente a lo largo de la historia. Les doy uno de muchos. Shakespeare. Ustedes saben que de las más o menos 40 obras que escribió este escritor, considerado por muchos el máximo de la literatura universal, sino el máximo de la literatura inglesa, una fue eminentemente popular, El Mercader de Venecia. No es ni por lejos la mejor obra de Shakespeare, pero por varios motivos en muchas épocas fue la más popular. Y narra la historia de un mercader que es Antonio, que necesita dinero para ayudar a un amigo. Este dinero se lo pide al prestamista judío. Shylock aprovecha esta situación para hacerle firmar un contrato que diga que si no le van a devolver el dinero a tiempo, él quiere cobrarlo
con la sangre del deudor. Antonio no tiene problema porque es un hombre muy rico, sus barcos están llenos de mercancías, están todos por llegar, va a poder devolverlo sin ningún problema. Y finalmente, como es casi previsible hoy en día, las historias, ya con nuestra experiencia en dramaturgia podemos prever qué va a ocurrir. Los barcos se hunden, no puede pagar la deuda, Shylock demanda la sangre de Antonio y no el dinero. Y finalmente la historia termina mostrándonos que el juicio se revierte y el verdadero acusado en este juicio pasa a ser Shylock y condenado a convertirse al cristianismo, a tener que dejar que su hija se case con un no judío, a entregarle toda su fortuna y varias otras humillaciones. Yo quiero detenerme en algo con respecto al Mercader de Venecia. Primero, en que no es una obra judeofóbica. Entiendo que hay gente que supone que sí, y respeto mucho la opinión de quienes lo dicen. Mi postura es que Shakespeare no tuvo ninguna intención judeofóbica por un dato básico. Los no judíos en su drama son mucho peores moralmente que el judío. Porque Shylock, a pesar de que uno en el prejuicio supone que es un gran avaro, no lo es. Lo último que Shylock es un avaro. Él no quiere dinero. Él quiere vengarse de Antonio y nos dice por qué. Dice claramente que Antonio lo ha humillado, que Antonio lo ha insultado, que ha alejado a sus amigos, y solamente esto porque él es judío. Entonces está cargado de este deseo de venganza, de este rico mercader judeofóbico, y finalmente aprovecha la situación para vengarse. Dinero no quiere Shylock. En contraste, los personajes cristianos son todos hipócritas, holgazanes. Le hablan de misericordia cuando le imponen la peor de las humillaciones al judío. Dan vuelta a un juicio manipulando la ley de una manera escandalosa. Y otros datos más. Hasta aquí me contento con la presentación de Shakespeare como un individuo que intenta humanizar al judío y no agravar el prejuicio judeofóbico. Pero lo fundamental en lo que me quiero detener es que aquí hay un estereotipo de un personaje judío al que la audiencia en el teatro iba a condenar, a insultar, a arrojarle cosas, a hacer catarsis contra este judío que aparece en escena y a veces con actores que exageraban hasta lo obsceno quién era Shylock, con puñales y con ganas de matar. Dicho sea de paso y antes de la conclusión, algo similar podemos decir de la película protagonizada por Al Pacino, El Mercader de Venecia, que puede ser una buena obra de arte, pero ninguna duda hay de que es una obra judeofóbica. ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente. Cuando el director agrega a la obra datos que no están en el original, y estos datos son eminentemente judeofóbicos, queda claro que la obra tiene una intención de agravar el estereotipo judío. Y este es el caso de la película. Pero volviendo a la obra original, yo les decía que toda esta audiencia venía a insultar al judío y ninguno de ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos habían visto un judío en toda su vida. Lo odiaban, pero no estaba. Más aún, Shakespeare, el autor, no había conocido a ningún judío en su vida. Ni sus padres, ni sus abuelos. Eduardo I había expulsado a los judíos de Inglaterra enteramente en el año 1290. Esta obra fue escrita en el año 1596. Quiere decir que más de 3 siglos de Inglaterra, un término que utilizaron los alemanes, Judenrein, libre de judíos, limpia de judíos, entre comillas, y sin embargo la judeofobia está ahí presente y vibrante. Esto es lo que nos debe llamar la atención con respecto a la especificidad del fenómeno. Voy a volver sobre las características que lo hacen único. Pero mientras tanto, digamos, la judeofobia no es un odio de grupo más. Y mezclarlo con todo tipo de prejuicios o de discriminaciones nunca nos permite entenderlo bien. Y es lo que ocurre generalmente. Se lo pone en una bolsa como si fuera un fenómeno discriminador. Se discrimina a los negros, se discrimina a las mujeres, se discrimina a los discapacitados, se discrimina a los homosexuales, se discrimina y terminan incluyendo al judío. Pero el judío, dijimos desde el comienzo, no se lo discrimina.
La judiofobia no es un fenómeno discriminador. La judiofobia es un fenómeno demonizador. Y eso no tiene nada que ver con la discriminación. Por lo tanto, ni siquiera en sus efectos debería ser tratado junto con otros odios de grupo. Demonizar afecta en que de tanto en tanto, de vez en cuando, la judiofobia estalla en violencia. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, les diría: la judiofobia no discrimina, mata. Y frente a un fenómeno de estas características deberíamos generar los anticuerpos apropiados y no aquellos que impiden la discriminación, como en el caso de otros grupos. Me escucharon decir judiofobia una y otra vez y algunos de ustedes deben preguntarse por qué utilizo el término judiofobia en lugar del mucho más conocido y aceptado antisemitismo. Hay muchos motivos, no voy a detenerme en todos ellos, pero quisiera detenerme en los principales. No hay semitas. Había semitas en la remota antigüedad, pueblos semitas. Pero estos pueblos se diluyeron. Hoy en día no existen sino lenguas semíticas. Eso por supuesto que hay. Hay 4 fundamentales que se siguen hablando hasta hoy: el hebreo, el árabe, el arameo, el amhárico, etíope. Pero que haya lenguas no quiere decir que haya personas semitas. No solo esto, ya en el siglo XVIII los lingüistas que establecieron las lenguas semíticas insistieron en que no estaban hablando de cuestiones etnológicas. No eran grupos semitas, eran lenguas semíticas. Incluso algunos de ellos decían: hablar de una persona semita es como hablar de un diccionario dólico-cefálico o algo por el estilo, de un cráneo de estas naturalezas, que mezclar lo idiomático con lo racial es pervertir el concepto de lo semítico. Entonces, si no hay semitas, llamar a alguien un antisemita perdería sentido. Peor aún, semitas no hay hoy, pero hubo en el remoto pasado, pero antisemitas no hubo jamás. Nunca hubo un partido, una tendencia, un grupo, una revista, un gobierno que quisiera perseguir a los semitas. Por lo tanto, llamar a la judiofobia antisemitismo es generar un espacio equívoco que permite a veces que líderes árabes, por ejemplo, lleguen a decir el juego de palabras: ¿cómo voy a ser yo antisemita si soy semita? Por supuesto, esto no tiene ningún sentido. Él está diciendo: ¿cómo voy a ser judiofóbico si soy árabe? ¿Y qué tendría que ver? Pero hay otros motivos, e insisto que no quiero abordarlos todos, que tienen que ver más con lo ideológico. El sufijo ismo y el prefijo anti quieren decir una idea que viene a combatir con otra idea, contra otra idea. Antimodernismo, antisocialismo, antiliberalismo. El antisemitismo no es una idea que viene a combatir con otra idea, refutar otra idea. Es un odio de grupo. Y como tal, darle el nombre de una idea es precisamente permitirle disfrazarse de opinión a lo que no es una opinión, sino una agresión. Esto lo explica bien Jean-Paul Sartre en su libro Retrato del antisemita. Él dice: no permitamos que el judiófobo, él utiliza el término antisemita, disfrace este odio de opinión. Por lo tanto, la palabra antisemitismo, que fue acuñada en 1879 por Wilhelm Marr, un malandra alemán, no es la más apropiada. Judiofobia, que es coetánea y fue acuñada por un pensador judío cuyo legado sigue vigente, y me refiero a León Pinsker, autor de Autoemancipación. En este libro, Autoemancipación, Pinsker dedica un capítulo a explicar de una manera muy original por qué existe la judiofobia, y volveremos sobre estas explicaciones hacia el final, y llama a ese capítulo judiofobia. Por lo tanto, de aquí en adelante yo voy a usar judiofobia, no voy a corregir a ninguno de ustedes que use antisemitismo si lo prefiere, pero tengan en cuenta que el término lleva a confusiones. La judiofobia, el odio antijudío, decía, es singular. En principio es el odio del grupo más antiguo que hay. ¿Cuándo comenzó?
lo veremos en la próxima clase. Pero mientras tanto, digamos que hay varias escuelas que plantean en general que el fenómeno es milenario. Robert Wistrich, que fue la máxima autoridad de judeofobia y falleció hace no muchos años, llama a su libro The Longest Hatred, el odio más antiguo. Más allá de cuando fijemos la fecha de comienzo de la judeofobia, y hay posibilidades plausibles, lo fundamental es que no hay odio que haya existido tanto tiempo. Pero no solamente tanto tiempo, sino aquí viene la segunda característica, universal. La judeofobia se da en todos los lugares, en todos los países. No hay país europeo en el cual los judíos no hayan sido maltratados, expulsados, golpeados, torturados, asesinados por ser judíos en algún momento de la historia. Diría que casi no hay países así, aunque hay algunas excepciones. China se menciona habitualmente como excepción. Yo he encontrado alguna excepción a la excepción. Pero son detalles. Lo fundamental es que el fenómeno es universal. Es un fenómeno persistente, obsesionado con el judío. Ernst Cassirer muestra un dato notable del discurso de despedida de Adolf Hitler. Cuando él hace lo que se ha llamado su testamento político, no felicita a los alemanes por su resiliencia durante la guerra, ni rinde honores a la valentía de los soldados alemanes. Nada. Está hipnotizado con un solo tema. Ya ha destruido a la tercera parte de la judería mundial. Ya ha dejado a este pueblo exhausto, golpeado, demolido psicológicamente. Ya ha creado una devastación como nadie previamente y sin embargo escribe: lo que pido es que no abandonen la lucha contra el enemigo mundial que es el judaísmo internacional, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay una obsesión obviamente patológica, y si bien en el caso que les menciono como ejemplo esta patología es obvia, la obsesión se da en el judeófobo de una manera mucho más presente que en cualquier otro odio de grupo. El judeófobo nunca habla de judíos, habla de los judíos. Insisto, los ve como este grupo dominador, como este grupo peligroso, oculto. Y esto viene de una larga mitología que estudiaremos a lo largo de nuestro curso. Antiguo, persistente, universal, obsesivo, profundo. No hay un odio tan profundo como la judeofobia. Y algunos se preguntarán, ¿cómo se mide la profundidad? Se mide, o por lo menos se justiprecia, por la cantidad de asociaciones que despierta en la conciencia colectiva. Pensemos que durante siglos, no durante algunos pocos años, durante siglos, cientos de millones de personas, no algunos pocos miles, creyeron que los judíos mataron a Dios, o que utilizan sangre de niños cristianos en sus rituales, o que generaron la peste negra, que envenenan pozos de agua para destruir a la cristiandad, o que dominan el mundo, o que tienen una conspiración para dominarlo, una batería de más o menos una decena, un poco más, de mitos que se fueron transmitiendo de generación en generación por siglos, dejan la impronta en las generaciones que vienen, aun si no se hacen explícitos. Es muy difícil sacarnos de encima mitos tan profundos en apenas 20 o 30 años, cuando se han generado a lo largo de siglos. Hay que tener paciencia al respecto. Pero además hay otra manera de medir la profundidad. Y es que la judeofobia es violenta como ninguno. Inmediatamente salta a la acción violenta, a poner una bomba, a embadurnar una sinagoga, a quemar una bandera, a una manifestación en donde se ven expresadas los más bajos instintos. Todo esto resulta de que es profunda la asociación que uno hace cuando recibe una y otra vez el término judío o la sensación de que está frente al judío. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué motivo los xenófobos, los individuos que odian a los extranjeros, en la abrumadora mayoría de los casos también son judeófobos? Porque uno podría pensar, ¿por qué no se conforma con odiar al extranjero? Voy a hablar de la xenofobia en unos minutos, pero
¿por qué tiene que caer también en el odio antijudío para encontrar un culpable de todos los males? La respuesta creo que está en lo siguiente. En un momento de su discurso interno o externo, él mismo o alguien de afuera viene y le dice al xenófobo: ¿cuánto tiempo puedes estar enojado con estos grupos marginales? ¿Cuánto tiempo puedes odiar a este pobre individuo que es de los más pobres en la sociedad? No te llega ni a los talones, no llega tu dignidad de enemistarte con estos grupos. Hay una pregunta que nunca te hiciste, xenófobo, y que deberías hacértela ahora para acrecentar tu autoimportancia. Y es: ¿quién está detrás de estos grupos que corrompen a la sociedad, que la hacen una sociedad bastarda, que no te permite a ti triunfar? Hay alguien que maneja todo entre bambalinas, hay alguien que está dominándolo todo precisamente para promover el éxito de los extranjeros a costa de tu propio talento, de tus propias virtudes no reconocidas. Y ahí el judío es el enemigo perfecto. El xenófobo siente que recibió una especie de upgrade. Lo han elevado. Hasta ahora se peleaba con un callejero que pedía limosna y ahora pasa a pelearse con una fuerza cosmológica mundial, una lucha milenaria del cual él levanta la bandera heroicamente. Es lo que Ernesto Sábato llamaría un negocio redondo en la judeofobia. Porque además de permitirse golpear, matar, violar o que otros lo hagan y él se sienta satisfecho por ello, le permite hacerlo en nombre de la patria o del orden. Y esto es una ideologización del sadismo, que es a donde la judeofobia lleva. Entonces recapitulemos estas singularidades que la distinguen. El odio más antiguo, el más universal, el permanente, obsesivo, el profundo, letal. Y quiero agregar una más. Para eso vale la pena contrastarla con la xenofobia, el odio al extranjero. Y dicho sea de paso, si alguno de ustedes pensó por qué motivo usa el término judeofobia cuando judeofobia en realidad es miedo al judío, eso es en psicología. En ciencias sociales, fobia es odio, probablemente porque deriva de algún miedo, pero ese ya no es nuestro tema. Y la prueba está en el término xenofobia. Nadie cuestiona el término xenofobia para describir el odio a los extranjeros y no el miedo a los extranjeros. La xenofobia existe en todas las sociedades. No hay sociedades que no tengan algún grupo xenofóbico, es decir, un grupo que acuse a los extranjeros de lo mal que le va al país. Hay países con mucha xenofobia, como Austria, y hay países con poca xenofobia, como los países centroamericanos en general. Pero siempre habrá un poco, siempre hay un grupo. ¿Y cuáles son los argumentos básicos del xenófobo? El xenófobo traerá muchos argumentos, pero hay dos categorías, se repiten. Una es la económica, los extranjeros me quitan las fuentes de trabajo. Y otra es la social, los extranjeros aumentan la criminalidad en el país o destruyen mi cultura, no saben ni hablar el idioma. Estas combinadas de distintas maneras o dosificadas de diversos modos, pero son básicamente los argumentos que trae el xenófobo una y otra vez. Si le preguntamos a un judeófobo por qué odia a los judíos, él no va a argumentar lo mismo. Va a traer como argumento los mitos de los que hemos mencionado previamente. Porque los judíos son deicidas, dominan el mundo, son peligrosos, etcétera, etcétera. Distintas derivaciones de estos mitos. ¿Y cuál es entonces la diferencia cualitativa entre los argumentos xenofóbicos y los judeofóbicos? Que los argumentos xenofóbicos son una distorsión, una explicación mal hecha de la realidad. Porque es cierto que hay desocupación, desempleo, paro en el país en donde el xenófobo se está quejando de ello. Lo único que él lo explica mal, los extranjeros no tienen la culpa de la situación económica, en general son víctimas de la situación económica. Pero el hecho es que hay desempleo, hay criminalidad. Él no la está inventando, los extranjeros no son los culpables. Entonces él ha hecho una explicación rápida, una generalización, una
muestra superficial de por qué ocurren las cosas, pero basada en la realidad. En cambio, ¿cómo puedo discutir yo con alguien que viene a decirme que domino el mundo? ¿Hay algún argumento con el cual le pueda demostrar que yo no maté a Dios, que no estaba ese día? ¿Hay algún argumento racional con el que puedo convencer a un negador del holocausto que trae el mito de que el holocausto nunca existió y los judíos lo fabrican? Aquí radica quizá la diferencia fundamental entre la judeofobia y la xenofobia. La judeofobia es una fantasía basada en fantasías, basada en mitos, y por lo tanto es tan difícil debatir con ella. La xenofobia es una fantasía basada en realidades. Y si bien el xenófobo puede ser muy violento y muy irracional y puede ser muy difícil convencerlo de que está en el camino errado, por lo menos uno puede generar un argumento discursivo para debatir con él. Con el judeófobo esto es imposible y ya creo que venimos mostrando claramente cuán específico, singular es este odio que no debería ser mezclado, puesto en la misma bolsa con otros odios de grupo. Si alguien preguntara, ¿y por qué sigue existiendo la judeofobia? La respuesta creo que es muy fácil. No es muy satisfactoria porque deja sin responder cuándo comenzó el fenómeno, pero la respuesta es fácil. La judeofobia sigue existiendo porque es un odio disponible como ninguno, de fácil acceso. Si yo soy un demagogo que gobierna un país y quiero, como muchos demagogos, desviar el descontento de mis ciudadanos a los que no puedo satisfacer, y desvío ese descontento encontrando un culpable, si eligiera como culpable a los tenistas, a las pelirrojas, a la gente que come repollo o a los filatelistas, debería hacer tanta propaganda. Debería invertir tanto en mitines y en publicaciones para convencer a la gente de que estos grupos realmente son culpables, que sencillamente no me vale la pena. En cambio, si quisiera volcar las culpas en el judío, no solamente que no debo hacer esfuerzos, sino que todo lo que me cabe hacer es enunciarlo. Los judíos tienen la culpa. Mohamed Muhatir, que vuelve a ser ahora el primer ministro de Malasia, en una manifestación hace unos años frente a cientos de miles de personas, gritó: la culpa de la crisis financiera de Malasia la tienen los judíos. Y lo extraño del caso fue que toda la gente ahí congregada decía: cierto, los judíos, y gritaba y aprobaba. ¿Cuántos judíos hay en Malasia? Resumamos, 0. Es uno de los poquísimos países del mundo en donde no hay ningún judío. Y sin embargo, el jefe de gobierno se puede dar el lujo de acusar a los judíos para desviar el descontento. ¿Por qué? Porque la mitología ya está creada. Cada uno sabrá si es porque mataron a Dios, o porque dominan el mundo, porque envenenan los pozos de agua, o porque utilizan sangre de niños. Lo fundamental es que él echa mano de esta mitología sin decirlo y no necesita ninguna propaganda. Se decía de un cartel que habían publicado los nazis, no se conoce muy bien el origen, ni siquiera en qué medida esto es verificable, pero me parece bueno como ejemplo, en donde se veía a un ciclista y debajo decía: la culpa de los males de Alemania la tienen los judíos y los ciclistas, y cuando se alejaba el que había visto el cartel se preguntaba: ¿y por qué los ciclistas? Que era exactamente el objetivo de la propaganda. De los judíos no hace falta preguntarse nada, la mitología ya está creada. De cualquier otro grupo habría que invertir en pensar, pero ¿por qué será? En cuanto al judío no hace falta pensarlo por esta mitología de siglos. Y entonces se trata de un estereotipo disponible, de un odio que está al alcance de la mano, fácil. Por eso sigue existiendo. Hemos resumido las características que hacen a este fenómeno único y me gustaría detenerme algunos minutos ahora en cuándo comenzó. ¿Desde cuándo podemos decir que hay judeofobia? Hay 6 o 7 escuelas acerca de cuándo comenzó la judeofobia. 2 de ellas son académicamente plausibles y en ellas 2 nos detendremos. Pero mientras tanto, mencionemos a las otras al pasar.
Hay quien dirá, como Hermann Gunkel, que la judeofobia comenzó hace 4000 años, cuando el primer hebreo, Abraham, trajo esta novedad del monoteísmo, generó una resistencia que se tradujo en odio judeofóbico y esa nos acompaña desde entonces. Este argumento es incorrecto, tanto desde el punto de vista cronológico como desde el punto de vista lógico. Desde el punto de vista cronológico, porque no hay judeofobia registrada por 4000 años, es muy difícil rastrearla tanto tiempo. Y desde el punto de vista lógico, y este es el punto más importante, porque no se puede endilgar al que trae la diferencia y acusarlo de la generación de intolerancia. La judeofobia no nace con el judío, nace con el judeófobo. Si una persona es distinta en un grupo y es rechazada, él no tiene la culpa de ser rechazado por su diferencia. La culpa la tiene el intolerante frente a las diferencias. Entonces, plantear que porque el monoteísmo fue una gran novedad, era obvio que iban a resistirse a él, esa obviedad es inapropiada. La intolerancia nace en un momento determinado y yo debo revisar al intolerante y no al objeto de la intolerancia, en este caso el judío. Un segundo argumento dice, bueno, sí es cierto, no hace 4000 años, hace 3200 años, con el éxodo de Egipto, ahí se producen las primeras aseveraciones judeofóbicas, cuando el faraón dice que son una quinta columna, que hay que reprimirlo a este pueblo porque si no se lo reprime se va a sumar a nuestros enemigos y va a hacer la guerra contra nosotros. Detengámonos en este arquetipo porque es un argumento judeofóbico hasta hoy. Los judíos son una quinta columna permanente, un traidor potencial en la sociedad. Pero más que un arquetipo no hay en esta mención bíblica. Porque lo más probable es que el faraón lo que quería era reprimir a los esclavos. Y no se detenía en que los esclavos fueran judíos. Si no hay un ataque contra los judíos por ser judíos, no estamos frente a judeofobia. Como máximo, estamos frente a una xenofobia que se descarga contra los judíos. Y en este caso en particular, porque querían rebelarse de la esclavitud. Así que me parece que el argumento de que la judeofobia comenzó hace 3200 años en Egipto, Charles Journet, por ejemplo, la plantea, también está equivocada. Hay otros que dicen comienza hace 2700 años con la resistencia del paganismo frente al profetismo, al mensaje de los profetas, y citan a varios reyes que así procedieron, pero aquí hay una diferencia que también debo marcar. Si el ataque o la diferencia va contra el judaísmo, como sería en este caso, todavía no estamos frente a judeofobia. La judeofobia, insisto, es un odio de grupo, no es una discusión de ideas. Si viene alguien y me argumenta que le parece mal, por ejemplo, el Brit Milá, la circuncisión, yo no puedo acusarlo de judeofóbico. Él me está hablando de un aspecto del judaísmo y quiere discutirlo. Si va a descargar esta discusión contra los judíos como grupo, ahí pasamos a otra categoría. Pero mientras tanto, quiero marcar la diferencia de lo que es una discusión de ideas, aun si esta idea es el judaísmo, de lo que es, por otro lado, un odio de grupo. Para que haya judeofobia tiene que haber un odio de grupo generalizado que se descarga contra los judíos en su conjunto y no contra otras poblaciones. Avanzando más, hay quien dirá, la judeofobia comienza más o menos hace 2500 años con el retorno a Sión. Los judíos volvían de Babilonia y en el momento en que retornaban hubo varios que se resistieron a este retorno. Y otra vez esto parece más una lucha nacional que un planteamiento judeofóbico. Y entonces llegamos a la primera de las dos escuelas académicamente plausibles. La judeofobia nace hace 2300 años con el helenismo. Quien se pone a rastrear cuándo aparecen los primeros escritos específicamente judeofóbicos va a llegar a Alejandría, esta ciudad en la que los judíos prosperaron muchísimo, llegaron a ser una tercera parte de la población de la ciudad, fundada
en memoria, en homenaje a Alejandro Magno, capital del helenismo. Y capital del helenismo no quería decir capital de lo helénico. Marquemos la diferencia. Helénico es lo griego, helenista es la simbiosis entre lo griego y los países conquistados. En ese sentido, Alejandría era la capital del helenismo, del Egipto conquistado por el imperio griego. Y también era la capital de la diáspora judía. Ahí aparecen los primeros escritos específicamente judeofóbicos. Edward Flannery, un sacerdote norteamericano que ha escrito un libro llamado 23 siglos de antisemitismo, en rigor este es en inglés el subtítulo, el título del libro original es The Anguish of the Jews, la angustia de los judíos. Él muestra que el primero de ellos fue Hecateo de Abdera, aquí se reconoce el primer documento, en donde ya nos habla acerca de los judíos en términos hostiles. Pero hay algo singular en Hecateo, y es que él plantea la historia de Egipto como la historia frente a un grupo que en vez de haberse escapado de Egipto con el célebre éxodo, fue expulsado de Egipto. Y digamos que si hay judeofobia es muy tenue. Lo peor vino después, porque Maneto y los escritores que siguieron, sobre todo Apolonio Molón, muchos de ellos empezaron a generar mitos judeofóbicos para explicar ¿y por qué fueron expulsados? Es cierto, fueron expulsados, pero hay que entender por qué. Y entonces se generan los primeros mitos de que los judíos adoraban asnos, de que los judíos adoraban a las nubes, que eran holgazanes y por eso descansaban un séptimo de su vida. Y el primero de todos ellos, que quiero marcar como el primer mito judeofóbico, nosotros los egipcios los expulsamos a los judíos porque transmitían la lepra. Y para evitar contagiarnos de lepra hubo que expulsarlos a todos. Notemos que aquí se genera un mito judeofóbico que después se va agravando. Insisto, los judíos adoraban un asno en el templo de Jerusalén. Después viene mucho peor. Demócrito escribe, los judíos cada 7 años secuestran a un no judío y lo sacrifican en el templo de Jerusalén. Esto tuvo derivaciones funestas a lo largo de la judeofobia. Pero quiero decir que los mitos se van agravando y todos parten de explicar el resentimiento. No nos gustan los judíos. Los hemos expulsado y hay que explicar por qué los hemos expulsado. ¿De dónde viene este resentimiento? Que había que explicar ideológica o mitológicamente. Una, les dije que los judíos prosperaban mucho en Alejandría y probablemente con ello despertaron la envidia de los que prosperaban menos. Y se los veía además ligados al imperio griego y después al imperio romano, que fueron los que permitieron esta pluralidad dentro de Alejandría y otros lugares de los imperios. Pero hay una posibilidad que es un poco más profunda de por qué resentían al judío. Y es que los judíos, al celebrar el nacimiento de su nación, ponían en el centro el éxodo de Egipto. Hasta hoy, el éxodo de Egipto es mencionado en toda fiesta judía. En cada kiddush que hacemos el viernes a la noche mencionamos Zecher Litziat Mitzrayim. Es en recuerdo del éxodo de Egipto, aunque no tenga nada que ver. Es el paradigma de la libertad, del pueblo de esclavos que se ha rebelado contra los esclavistas. Un origen humilde que tanto nos enorgullece. Este énfasis en Egipto como la encarnación de la esclavitud es lo que hizo que probablemente aquellos historiadores egipcios que escribían en griego dijeran, un momento, nuestro orgullo nacional se siente herido por este exceso de marcar a Egipto como sinonimia de la esclavitud. Más aún, la palabra Egipto, Mitzrayim, se escribe igual que Metzarim, estrecheces, angustias. Y quizá de ahí deriva una especie de orgullo nacional herido que se tradujo en Renacimiento y que buscó esa mitología. Pero les dije, hay otra escuela que dice, no 2300 años, hace 2000 años, la judeofobia nació con el cristianismo. Empecemos diciendo, sí creemos que la judeofobia nació con el
helenismo hace 2300 años o que nació con el cristianismo hace 2000, esto obviamente no quiere decir que todos los helenistas o que todos los cristianos eran o fueron judeófobos. Simplemente significa que las raíces de la judeofobia están allí y es lo que estamos tratando de analizar. Y la segunda pregunta, la que quiero resolver antes de entrar en las raíces cristianas de la judeofobia es: pero los escritos de Alejandría están presentes, están claros, están estos autores que escribieron en contra de los judíos. Entonces, ¿cómo alguien podría decir que en realidad la judeofobia nació con el cristianismo cuando 3 siglos antes ya existía? Flannery incluso en su libro, de algún modo apologético, da la respuesta desde el comienzo. Al llamarlo 23 siglos de antisemitismo, nos está queriendo decir: la iglesia tuvo un papel muy importante en la judeofobia, pero empezó 3 siglos antes el fenómeno. No nació con la iglesia. Nos da esa respuesta. Pero hay otra posibilidad, y es la que planteó Jules Isaac en su libro Audaz de 1956, Las raíces cristianas del antisemitismo. Jules Isaac dice: sí, hubo una judeofobia previa, pero era menor. No abarcaba a todos, era cultural, no era teológica como la judeofobia cristiana. Lo que ocurre después es una judeofobia mortal, en donde pareciera ser que Dios quiere que los odiemos, quiere que los castiguemos. Es una judeofobia que antes de penetrar en la modernidad, que es nuestro objetivo fundamental, cabe analizar separadamente en la próxima clase, y los invito a comenzar esta segunda clase con los orígenes cristianos de la judeofobia. Gracias.